Buenos días, hermanos. Estamos una vez más tocando las puertas de su hogar y gracias porque puede abrir su computadora, su celular e ingresar a la plataforma donde hemos subido este video. Y nos da gusto esta mañana continuar una vez más y vernos o que nosotros podamos entrar a su casa para poder comunicar la palabra. Esta mañana quiero hablar de algo muy importante, no que las otras veces no lo haga, pero quiero hablar de una situación muy importante que he traído todos estos días en la cabeza. Me gustaría contarle una anécdota. La semana pasada salimos de viaje a San Luis Potosí con nuestro hermano Martín y nuestro hermano Arturo Laborico. Fuimos a San Luis Potosí a arreglar algunas situaciones que el hermano Martín tenía pendiente. Entonces, en esa situación, en San Luis Potosí ya se les dio permiso de reunirse las iglesias. Entonces el hermano Martín, como buen predicador, fue a comprar las cosas necesarias para poder hacer que su iglesia, la iglesia donde él está ministrando en San Luis Potosí, pudiera ingresar al templo de una manera ordenada, adecuada y cumpliendo las estabilidades, las cualidades que el gobierno ha puesto. Entonces el hermano compró un termómetro de esos de infrarrojo, de los que muchos de nosotros los conocemos ya que entramos a la tienda comercial y nos apuntan con una pistola. Entonces yo, como buen samaritano, quise agarrar el termómetro y vi que no tenía pilas y agarré 2 pilas y las metí. Y regularmente cuando nosotros ponemos pilas sabemos que el lado negativo es donde está el resorte. Entonces en este termómetro los dos resortes estaban abajo y el lado positivo estaba arriba. Entonces yo, como buena persona, dentro de mi experiencia, las 2 pilas las puse con el lado positivo hacia arriba. Cerré la tapa, le quise prender al termómetro, hermanos, no funcionó. Ya lo íbamos a regresar por estafeta o DHL. Pero algo pasó aquí. La realidad es que aunque los 2 resortes puedan parecer que son negativos, una de las 2 pilas tiene que hacer el lado negativo arriba y el lado positivo abajo. No importa que el resorte esté. Entonces el hermano Martín examinó el termómetro, cambió una de las pilas, cerró la tapa y ¿qué cree? Magia. El termómetro funcionó. Me llama la atención esta experiencia, hermanos, porque esta mañana quiero compartir con ustedes algo muy importante. Para poder hacer las cosas bien, necesitamos siempre un manual. Los manuales fueron diseñados para que nosotros podamos hacer las cosas, usar los instrumentos, lo que vayamos a usarlo de una manera adecuada. Y he estado pensando estas semanas que la palabra de Dios, para que pueda tener un propósito fundamental, necesita, hermanos, que nosotros veamos la palabra del Señor como un manual. En Josué 1:8, un versículo muy conocido, me gusta mucho ese versículo y yo creo que usted también lo conoce, donde Dios le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, de forma panorámica. Lo importante que quiero resaltar en este versículo es que este versículo, cuando le dice Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la siguiente parte, por tanto meditarás en él de noche y de día, no es sino más bien lo que debes hacer. Para que la palabra de Dios o para que el libro de la ley no se te olvide o lo tengas en la boca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, tienes que meditar. Pero el punto fundamental donde todos hemos fracasado en la palabra del Señor para registrarla es que este versículo nos enseña algo muy importante. Para que la Biblia funcione, tiene que verse como un manual, porque tenemos la necesidad de hacer las cosas. Y en el capítulo 1 de Josué, versículo 8, Dios le propone a Josué que use el libro de la ley como un manual. Si Josué iba a entrar a poseer la tierra prometida, tenía que examinar en el libro de la ley todos los días para ver si las órdenes, las disposiciones y toda la secuencia que iba a hacer iba a tener una función avalada y autorizada por Dios. Hoy en nuestros días no es distinto. La palabra del Señor fue diseñada para que fuera un manual.
Todos los 66 libros de la Biblia que nosotros tenemos, desde Génesis hasta Apocalipsis, fueron diseñados con un pensamiento central en mente, a una audiencia específica, para que hiciera cosas específicas y para que realmente tuviese un concepto apropiado de lo que tenía que hacer. Uno de los problemas que hemos tenido hoy en nuestro diario vivir es que nosotros no hemos visto a la Biblia como un manual de conducta. Un manual de conducta, un manual que nos va a ayudar a poder desarrollar nuestra vida espiritual con eficiencia y eficacia, con una verdadera manera de hacer las cosas que a Dios le gusta. Entonces, el primer elemento que nosotros tenemos que ver en el versículo 8 es que la palabra de Dios fue diseñada para ser un manual. Cuando nosotros vemos la Biblia como un manual, la primera cualidad importante es que no puedes hacer algo si no sigues las normas del manual. No puedes hacer algo si no sigues las normas del manual. Por lo tanto, para que hagas algo bien, tienes que seguir el manual. Hace tiempo, hermanos, vi en internet a una chef argentina usar una máquina de estas. Como todo buen mexicano, todos sabemos cómo funciona una máquina de estas. A la chef le dieron, un amigo mexicano que ya tenía, le regaló este tipo de máquina, pero nunca le dio el manual verbal para decirle cómo se usaba. Si usted ve el video, ahí puede buscarlo como una chef argentina usa mal una máquina para hacer tortillas, una máquina mexicana. Usted se va a dar cuenta que la función de esta máquina es para extender la masa. Se abre, se pone la masa, se le cierra y con este se le aprieta para que este haga la función de expandir la masa. Si usted ve el video de la chef, se va a dar cuenta que la chef abre la máquina, le pone polvo o en aerosol, aceite en aerosol, y luego con un pequeño rodillo va a agarrar y va a extender la masa así. Y luego de que la extiende, la cierra, la pone así, y luego así como la ve, va y la pone sobre la estufa. Después, cuando le abre, la vuelve otra vez a voltear y le vuelve a cerrar. Cuando usted ve esta imagen, se da cuenta que a la chef no puede hacer bien no puede usar de forma efectiva, porque usa dos elementos distintos para distintas funciones. Las usa cuando ésta hace la función de este. ¿Qué es lo que pasó entonces con la chef? Desconocía la función de la máquina para hacer tortillas. Entonces, un manual, cuando se nos da instrucciones, es para hacer el uso efectivo de lo que estamos haciendo. Así pasa en nuestra vida espiritual. La palabra de Dios fue diseñada como un manual. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dios, cuando diseña la palabra escrita, Él quiere que nunca se aparte de nuestra boca la palabra de Él, para que Él pueda formar una conciencia. Y entonces, a través de consultar continuamente, nuestra vida espiritual tenga un sentido y nuestro estudio bíblico tenga una función. Yo no sé cuántas veces ha tratado usted de memorizar un versículo bíblico. Yo no sé cuántas veces usted al día escoge un horario por la mañana, por la tarde o por la noche para meditar en la palabra del Señor. Abre su Biblia y está leyendo un libro. La palabra de Dios, hermanos, nunca va a ser conciencia en nuestra vida si nosotros no le buscamos una utilidad, si nosotros no le damos un porqué. No es que el porqué yo lo diseñe. La Biblia ya tiene el porqué. Solamente necesito entenderlo. Y esto es muy importante, porque nosotros como seres humanos no funcionamos y no caminamos si no hay una razón de ser. La mamá que se levanta muy temprano, si usted le pregunta por qué se levanta, es porque necesito tener el desayuno preparado. El papá que se levanta temprano para irse a trabajar, aunque esté muy rica la cama, si usted le pregunta,
le va a decir porque necesito dinero para mantener a mi familia. Si se pone a sentar a la mesa y disfruta un buen plato de comida, usted le va a decir porque me encanta comer y degustar lo que estoy comiendo. Todas las cosas, y el hombre, al ser un ser pensante, está diseñado para que cada una de las cosas que haga tenga un porqué. Cuenta la historia que cuando los nazis alemanes agarraron a los judíos en los campos de concentración, hacían a los hombres que de un lugar a otro estuvieran moviendo un montón de arena. Muchos de ellos, cuando movían un montón de arena de aquí para allá con la carretilla y luego lo terminaban y lo volvían a hacer, se volvían locos, salían corriendo y entonces los nazis los mataban. Un hombre se dio cuenta que esa era la función de poner a las personas a mover con una carretilla un montón de arena de un lugar a otro. Y entonces él diseñó en su mente un porqué. Cuando son vencidos los alemanes, este hombre se vuelve una persona importante en los ámbitos de la medicina y de la psicología. Y cuando las personas van y lo buscan, la primera cualidad que él les enseñaba es ¿cuál es tu porqué? ¿Cuál es tu razón de ser? Cuando nosotros entendemos que el ser humano funciona a través de razones precisas o dada por entender, nosotros nos vamos a dar cuenta que en el estudio de la Biblia, en la meditación y en la memorización de la Escritura, nosotros tenemos que tener un porqué. Este versículo bíblico que quiero memorizar, ¿para qué me va a servir? ¿Por qué lo voy a memorizar? ¿Qué objetivo busco tener con este versículo bíblico en mi mente para que me ayude a hacer qué? Ese es el punto fundamental para que conectemos la Escritura con nuestra función y para que ella haga una conciencia. Si nosotros no le damos un porqué a un versículo bíblico, no nos lo vamos a memorizar. Si nosotros no le damos un porqué a la meditación bíblica, a la lectura bíblica, no la vamos a memorizar, no la vamos a leer. Por lo tanto, la primera cualidad al usar un manual es porque un manual siempre nos explica que debe de haber un porqué. Y ese porqué es necesario para hacer algo en nosotros. Cuando nosotros entonces encontramos un porqué, tenemos una razón de hacer las cosas. La segunda cualidad del porqué se genera cuando nosotros con ese manual formamos una conciencia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Cuando pasamos a la segunda parte de día y de noche, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Lo que genera el manual entonces es que se va almacenando la información y al almacenarse la información genera en nosotros una conciencia. Poco a poco el manual se hace parte de nosotros, donde va formando una conciencia para poder interactuar con las cosas que acontecen fuera de nosotros. La mente se divide en dos situaciones. La mente es el órgano donde guardamos, pero la mente se divide en dos situaciones, en memoria y en conciencia. La memoria es la habilidad que nosotros tenemos para, después de ver una cosa, registrarla en nuestra mente, guardarla, almacenarla a corto o a largo plazo, una memoria operativa, bla, 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 bla. Pero esa memoria no tiene función si nosotros no la creamos una conciencia, porque la conciencia es la interacción que nosotros hacemos con el mundo exterior. Es cuando ponemos atención y nos damos cuenta de lo que existe fuera de nosotros. En ese proceso, regularmente la conciencia, la función de la conciencia es para ayudarnos a actuar de forma apropiada. Esa es una función de la conciencia. La segunda función de la conciencia es lo que establece los valores, lo bueno y lo malo. Cuando nosotros tenemos una conciencia, podemos saber si algo está bien o si algo está mal. Y podemos interactuar con el mundo que nos rodea. Dios ha diseñado la Biblia que después de tener un porqué, es importante tener el porqué porque después va a desarrollar una conciencia en nosotros. Y la conciencia nos va a ayudar a interactuar con las cosas que están afuera para poder nosotros ser de alguna manera autónomos en no estar preguntándole a otra persona, en no estar leyendo cada momento, sino saber cómo debo actuar y cómo espera Dios que yo actúe.
Esto es lo que genera entonces en nosotros, como tercer punto, es que el manual, al establecer un porqué, al registrar la información en nuestra mente, genera una conciencia y automáticamente la conciencia genera un carácter. Y eso es lo que necesitamos. ¿Por qué es necesario memorizar? ¿Por qué es necesario leer? Porque Dios quiere que nosotros formemos un carácter. El carácter es la manera en la cual nosotros siempre resolvemos las cosas de acuerdo a como Dios espera. El carácter es lo que nos distingue, pero nos da personalidad para poder hacer las cosas que a Dios le agradan. Y hoy en pleno siglo XXI, hermanos, la iglesia necesita entender que necesita formar un carácter. La gran mayoría de las iglesias en el siglo XXI, la gran mayoría de los cristianos del siglo XXI, desafortunadamente no tenemos un carácter para hacer las cosas. Y eso tenemos que señalarlo con tristeza. Muy doloroso ver cómo a veces en nuestra propia vida no tenemos la sabiduría, la conciencia, la mente, la memoria para poder resolver las cosas que nos rodean de forma apropiada. Hemos fallado posiblemente en entender que el propósito fundamental de tener un manual es que la información se quede en nosotros y podamos nosotros hacer las cosas de forma adecuada por la información que hemos recibido del manual. Sabemos que hay un por qué existe el manual. Sabemos que hay una conexión de por qué debo hacerlo, para qué me funciona. Y entonces lo meto en mi mente, lo cargo en mi personalidad y permito que en mis decisiones diarias la palabra pueda fluir involuntariamente. Algo espontáneo, algo fresco. Y eso es lo que pasa. Ahora, la razón es esta. ¿Cómo se forma un carácter? El carácter se forma por el hábito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, y lo dice, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche. Cuando usted hace algo en el día y luego hace otra cosa en la noche, eso se llama hábito. Lo hace todos los días por la mañana, lo hace todos los días por la noche, va creando un hábito. Y ese hábito genera el carácter. Cuando usted aprendió a manejar, los que saben manejar, los que saben cocinar, los que sabemos hacer alguna cosa, sabemos que la sabemos hacer bien cuando tenemos mucha experiencia de hacer las cosas. A ustedes, a muchas hermanas en la iglesia les salen muy buenas la carne en su jugo, los tamales verdes. A muchos de ustedes saben manejar muy bien por la situación de que han hecho las cosas diariamente de manera prolongada y de manera repetitiva. Cuando nosotros hacemos algo por la mañana y por la noche, estamos creando un hábito y ese hábito hace un carácter. Cuando encontramos un ¿por qué tengo que hacerlo? Y luego conectamos entonces con la segunda cualidad que hace la conciencia, y la conciencia automáticamente genera un carácter, porque el carácter se hace por el hábito. Hermanos, es necesario que nosotros encontremos nuestro porqué en la palabra del Señor. Es necesario que nosotros le encontremos el porqué la palabra de Dios es importante, porque la palabra de Dios tiene que generar en nosotros una conciencia para generar un carácter, y por eso se tiene que hacer de día y de noche. Cada vez que podamos, necesitamos invertir tiempo para que la palabra haga mella en nosotros y nos esté como una gotita persistente todos los días, generar en nosotros un carácter. Para que cuando yo como cristiano tenga que presentarme ante el mundo, cuando yo como cristiano tenga que presentarme ante la sociedad, cuando yo como cristiano tenga que presentarme mi carácter espiritual, yo automáticamente, sin esforzarme, de forma espontánea, fresca, yo pueda saber que estoy haciendo las cosas que le agradan a Dios. Ese es el punto fundamental que nosotros debemos de buscar. Entonces, para poder llegar hasta el momento de practicar día y noche, para formar un hábito y que se forme el carácter, y que el carácter es el resultado de la conciencia y de la mente y de la memoria, y que
la conciencia y la mente es el resultado de cuando encontramos un porqué. Entonces, vamos a empezar entonces por el porqué. ¿Por qué tengo que memorizar la Biblia? Si yo hago un argumento repetitivo porque es palabra de Dios, no me funciona. Yo tengo que entender, para encontrar el porqué, otra cualidad. Y a esta es la que voy a poner como base. Si yo quiero usar la Biblia para que forme en mí una conciencia, la pregunta es ¿por qué es importante la Biblia? Y la respuesta más sencilla es que la palabra de Dios o la Biblia es la voluntad de Dios. Si nosotros queremos tener el carácter de nuestro Salvador, si queremos ser agradables a Dios y hacer las cosas que a Él le gusten, yo tengo que saber que la voluntad de Dios, de mi vida, de mi conciencia y para mi efectividad, tiene que ser la palabra. Si quiero ser un buen padre, ahí está el porqué. Ahí está el porqué voy a buscar la Biblia. Dios quiere que yo ahora sea un buen padre. Entonces, ¿por qué voy a leer la palabra? ¿Por qué voy a conocer la voluntad de Dios? Porque Dios quiere que yo sea un buen padre. Dios quiere que yo, en medio de una sociedad corrupta, yo sea una lumbrera en el mundo donde con mi estilo de vida pueda ver que yo soy distinto a los demás. Hoy en nuestros días, en esta pandemia, necesitamos gente que sea distinta, gente que traiga su cubrebocas, gente que se lave las manos, gente que traiga gel antibacterial, gente que respete las normas que las autoridades nos están dando, porque es una vergüenza darnos cuenta que la gran mayoría de la sociedad, aquí en nuestra colonia, en nuestro municipio, personas empezaron a hacer fiestas. Estamos en una pandemia, en una época, en un pico de contaminación. Entonces yo como cristiano necesito entender que se necesita un carácter de cómo actuar. Entonces, de manera concisa y sustanciosa, ¿qué área necesita fortalecer usted para conocer la voluntad de Dios? ¿En qué área usted necesita conocer la voluntad de Dios? ¿Quiere ser mejor padre, mejor esposo? ¿Quiere conocer mejor la palabra del Señor, un libro de la Biblia? ¿Quiere saber cómo administrar bien su tiempo? ¿Qué área de su vida le hace falta? Ahí es donde usted necesita encontrar el porqué. Yo necesito conocer cómo debo de administrar mi tiempo. Yo necesito conocer cómo debo de administrar mi cuerpo. Yo necesito conocer cómo debo amar a mi esposa. Yo necesito conocer cómo debo de ser como trabajador ahora que soy nuevo. Ahí está el porqué. Cuando encontramos el porqué, es la voluntad de Dios. Y cuando esa voluntad de Dios se hace para que nosotros encontremos un porqué, hemos encontrado la victoria. E igual que Josué, podemos nosotros tener una conciencia. Anda por ahí un video donde una persona de un carro le dice a una jovencita, saca el cassette y le dice, Ira, así agarré este cassette grabado, lo mete al auto, al estéreo del carro y empieza a escucharse. Se ve que está mal grabado. Y luego la niña, como no conoce, la jovencita dice, se oye bien raro, ¿de cuántas gigas es? ¿Por qué una niña pregunta de cuántas gigas es? Si nosotros sabemos que este no es de gigas, no se modifica así porque es algo físico. Por lo tanto, lo que podemos ver, hermanos, es que esa niña está desconectada con este tipo de tecnología antigua. ¿Qué es lo que pasó en su casa? Que sus papás no tienen cassettes en su casa. En Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15, Josué se despide del pueblo y le dice que ellos decidan a cuáles dioses van a servir. Pero Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él cuando él inicia su ministerio. Del capítulo 1, 23 capítulos después, que son muchos años después, Josué reúne a todos los líderes del pueblo de Israel, a los ancianos, y dice firmemente, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué encontró el factor principal, encontró su porqué.
Y al encontrar su porqué, formó una conciencia y un carácter, donde toda su casa estaba al servicio de Dios. Cuando abrimos el libro de Jueces, Jueces nos dice que cada quien hacía lo que bien le parecía, porque la generación que estaba con Josué, todos murieron y nadie les pasó la siguiente información a la generación. Si nosotros no encontramos hoy como generación un porqué para estudiar la Biblia, para memorizarla, mis hijos que vienen atrás, sus hijos que vienen atrás, va a ser triste que ellos tampoco van a tener un porqué, porque nosotros no se los hemos enseñado. Hermanos, es necesario encontrar un porqué para meditar la palabra, para leer la palabra. Encuentre su porqué. No usted le dé un porqué especial a los versículos bíblicos. Los versículos bíblicos tienen una sola interpretación con diferentes aplicaciones. Lo que estoy diciendo es que usted y yo busquemos como personas generar un carácter en un área de nuestra vida y decir, yo necesito conocer la palabra, yo necesito pasar tiempo con la palabra, yo necesito que la palabra habite en mi mente, yo necesito que la palabra sea parte de mi vida, yo necesito invertir tiempo para que lo pueda conocer y entonces encontrar mi porqué y saber que los que vienen atrás de mí, mis hijos, mis familiares, los que están cerca, ellos también necesitan un porqué y lo van a encontrar cuando yo como cabeza de hogar lo encuentre. Hermanos, no dejemos que la palabra de Dios esté oculta. Alguien dijo de forma chistosa, si todos los cristianos del siglo XXI se pusieran a la misma vez y sacudieran sus Biblias, levantarían una tormenta de polvo más grande que las que existen en el desierto. Con esto dio a entender que la gente solamente domingos y miércoles lee su palabra. Solamente domingos y miércoles, en nuestro caso, por poner un ejemplo, solamente domingos y un día entre semana lee su Biblia, porque no tiene un porqué. Y los otros días, su Biblia está guardada, porque no tiene un porqué. Y su carácter nunca es formado, porque la base para formar un carácter es el porqué. ¿Por qué necesito hacer esto? ¿En qué área de mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, tome tiempo y encuentre su porqué. Y cuando lo encuentre, tome su palabra de Dios, tome la palabra de Dios, léala, medítela para formar un carácter. Que el Señor nos ayude esta mañana a entender que la palabra de Dios, para que haga efecto en nosotros, necesita un porqué. Padre Santo, que estás en todo lugar, te damos gracias y te bendecimos porque nos amas. Ayúdanos a seguir adelante y a encontrar nuestro porqué de forma personal. Bendice a tu iglesia. En Jesús te damos gracias. Amén.